Bueno, me parece que, todas estas charlas se están abriendo como muchas puertas. Escuchábamos a Mario Cazeneuve haciendo Tiempo de Carnaval. Miguel, y nos vamos a tomar un tiempito, un poco es parte también de la agenda de nuestra radio desde hace muchos años, ir aportando algunas miradas, temáticas que son complejas, sensibles, y las adolescencias o las infancias que venimos abordando desde distintos lugares. Estuvimos hablando estos días y probablemente mañana lo podamos profundizar, lo que implica esta decisión de modificar la ley del régimen penal juvenil, agravando el tratamiento, entre comillas, de las adolescencias desde esa perspectiva. Pero bueno, venimos como trabajando. Y en este caso, hoy vamos a hablar, y lo anticipábamos, con Marichu Zeitoun, psicóloga, alguien que viene trabajando en la temática desde hace muchos años, a partir de un libro que se llama Criar con empatía en la adolescencia. Y está en línea, Marichu, y le agradecemos este tiempo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, la saludamos desde la radio de la universidad, desde Misiones. Hola a los dos, muy contenta de estar conversando con ustedes, así que gracias por llamarme. Gracias a usted por este tiempo también. Bueno, en principio, cuéntenos de su trabajo, cómo viene abordando esta temática, cómo viene trabajando también con, en este caso, las adolescencias. Y yo vengo trabajando hace 40 años como psicóloga con niños y adolescentes, y venía escribiendo, pero no todavía de adolescencia, porque es verdad que es un tema complejo, que tiene 1000 aristas, y que me parecía que era difícil hacer un texto sobre el tema. Y finalmente me decidí, porque no tenía por qué ser un texto acabado, y escribí un montón de cosas que yo había aprendido, que me hubiera gustado saber cuando criaba a mis hijos adolescentes, que me parece que es interesante ir viendo para poder realmente criar con empatía. Parece que es un cuco el adolescente que nos contesta mal, que no nos escucha, y creo que si lo llevamos bien podemos acompañarlos mucho mejor de lo que creemos, y además podríamos empezar antes de la adolescencia todo esto, porque va a ser mucho más fácil si empezamos a criar con empatía a los chicos más chicos también. Ahora, Marichu, empatía es una palabra muy mencionada y me parece que muy poco relacionada con la práctica concreta, en un mundo que cada vez, voy a usar un invento, se desempatiza más. Sí, lo que pasa que cuando somos papá o mamá y estamos con un hijo, con una hija que pega un portazo, que se enoja con nosotros... Que no te saluda, que no te contesta, que... Si yo me quedo solamente en lo está pasando, voy a ser tan reactivo como mi hijo. Claro. O sea, pegó un portazo y yo me enojé por el portazo, pero no voy a resolver lo que está por debajo del portazo. Y en cambio, cuando yo lo miro y digo, wow, ¿qué le está pasando que se enojó tanto? Y la empatía pasa por ahí. Me pongo, es difícil caminar en los zapatos del otro, pero trato de entenderlo, miro tratando de entender qué lo enojó tanto, qué lo frustró tanto, qué lo ofendió tanto. Y cuando yo hago ese ejercicio de tratar de ver qué está por debajo, por detrás de lo que ese chico hizo, a lo mejor lo voy a retar igual, porque los portazos no se pegan, pero voy a tener otro tono, voy a ser más humana, voy a estar más cerca, mi hijo se va a sentir más entendido, y la verdad es que para que un hijo nos escuche, primero lo tenemos que escuchar. O sea, no enseñamos a escuchar a los gritos, enseñamos a escuchar escuchando, y la empatía nos da eso. No es escucho solamente lo que me decís, escucho lo que está por detrás de lo que me dijiste. Bien. Pensaba también en quiénes están o estamos criando adolescentes, en qué contextos y cómo pensar también nuestros roles de padres, madres para esas etapas. Y estamos, no sé, yo creo que cada generación dice qué horror, esta generación es la peor de todas, más fácil era la anterior, me parece que lo vamos diciendo todos, pero realmente tenemos muchas complicaciones, y las pantallas son una, porque los chicos tienen acceso a un montón de cosas y no tenemos ningún control sobre eso, y además la crianza permisiva es otra, porque una cosa era un chico que crecía, que acataba normas, que entendía de qué se trataba, y que llegaba a la crisis adolescente revelándose un poco, y otra cosa es un niño que viene revelado,
y que en la adolescencia ya directamente se cree que es el dueño del mundo. Y entonces ahí a los papás se les complica mucho. Y de todos modos, el camino sigue siendo la empatía, ¿eh? Porque ahí que se cree que es el dueño del mundo, yo tengo que decir, y te encantaría ser el que manda, pero malas noticias no mandás, ¿qué le vas a hacer? No te doy permiso de hacer eso. Ahí aparece, me encanta esto de mirar con las palabras, ¿no? Aparece la palabra firmeza o la palabra límite, y de nuevo en un momento de nuestra historia donde esto se confunde fácilmente con autoridad y autoritarismo, que es una deformación violenta de la autoridad. Claro, lo que a mí, por ejemplo, y probablemente yo a mis hijos también, que tienen hoy 40, los crié con un cierto autoritarismo, porque los crié como me habían criado. Claro. Después fui aprendiendo todo esto y quiero que otros papás hagan algo diferente. Pero algo diferente no es sin autoridad, es con otra autoridad, con una autoridad amorosa, con una autoridad comprensiva, con una autoridad que no se enoja. Nuestros papás no se enojaban con nosotros, porque nosotros acatábamos. Y hoy los papás, como los hijos no acatan, no tienen recursos, porque nunca vieron que sus padres hicieran otra cosa. Y entonces por eso se enojan, es la impotencia lo que los enoja. Pero si yo puedo comprender y delimitar, y hacer esto de que son chicos, no digo que va a ser fácil la adolescencia, pero tampoco va a ser tan tremenda. Creo que hoy los adolescentes más difíciles no han tenido buenos límites cuando eran más chicos, no hubo suficiente firmeza con esos chicos. O no, hay casos en que no, pero me parece que podría ser muy posible. Ahora, el contexto, volviendo un poco ahí, mencionaba usted las pantallas. También podemos pensar, hay como mensajes muy contradictorios, hay, desde quienes nos gobiernan a instituciones cada vez como más autoritarias, más violentas, explicitando la violencia, poniendo en valor también algunas violencias. ¿Cómo se maneja todo ese contexto a la hora de volver a esta palabra que usa, que es la empatía? Es que la única forma de volver es conversando, y conversando antes de que los chicos, porque ¿qué nos está pasando? Llegamos tarde. Cuando yo quiero hablar de esto que están diciendo sobre la violencia y sobre la grieta, cuando yo llego, los chicos ya tienen una opinión formada, porque vieron montones de TikToks y montones de YouTubes y montones de videos, y el mundo está además con una grieta gigantesca que seguramente tenga relación también con esto, y con el algoritmo y otras cosas que no son para hoy. Y entonces creo que tenemos que hablar con los chicos desde más chicos para que tengan una mirada más crítica de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que dicen sus amigos, de dónde sacan la información. No sé, la evaluación de fuentes de información antes era parte de lo que aprendíamos con los docentes, con nuestros padres, y hoy los chicos no evalúan la fuente de información. Dijo TikTok, dice la inteligencia artificial, y resulta que la inteligencia artificial, cuando no sabe, delira. Tal cual, cuando no sabe, delira, totalmente cierto. Marichu, y hay otra palabra que me gustaría que nos ayude también a meter en este hermoso cóctel que estamos armando, que es la palabra tiempo, y sobre todo tiempo de calidad, porque se me ocurre que muchos de estos errores, de estas reacciones, como usted decía al principio, también tienen que ver con nuestra angustia por el tiempo. Sí, tenemos poco tiempo, trabajamos en general ambos padres, lo cual es muy complicado y es necesario, o sea, no es una elección voluntaria, es que tiene que ser así porque las cosas están más difíciles. Y entonces, y la otra cosa que nos saca tiempo son nuestras pantallas, porque a veces la falta de tiempo tiene que ver con que yo estoy mirando mi teléfono, tratando de no tener tantos mails sin contestar, tratando de responderle a mi jefe que me escribió por WhatsApp. Es verdad que son cosas importantes, pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos que a veces estamos disponibles. Y que no sé si vieron, pero me tocó ver en este último mes la serie Atrapados. Y es impresionante cómo la periodista, que es Bariloche, cómo la periodista está convencida de que ella lo escucha al hijo. Y 3 veces le dice, ahora no, dentro de un rato, y después se olvida, porque está muy ocupada con su teléfono. Y entonces, el tiempo es verdad que nos falta, pero también es verdad que los teléfonos nos roban el tiempo y nosotros permitimos que el teléfono nos robe el tiempo. Ya que mencionan las series, porque otra serie que también puso un poco en agenda el tema de las adolescencias, y seguramente muchos medios habrán llamado porque era el momento,
Está todavía en una de las plataformas, en Netflix, creo que se llama Adolescencia, sí. Adolescencia, sí, también la vi. ¿Qué le genera? ¿Qué le generó esa forma de acercarse al mundo de ese adolescente que además estaba ahí penalizado, digamos? Me parece muy interesante, justamente porque no hay malos, no hay buenos, no hay victimarios, no se acusa a nadie. Lo que queda muy claro en esa serie es que los papás estaban mirando otro canal y no se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando en la vida de su hijo, y que tenemos que estar más atentos a la vida de nuestros hijos y mirar el mismo canal que ellos, no todo el tiempo ni a toda hora, pero si no empezamos a comunicarnos cuando tienen 8, 9, 10, 11, porque pasa esto también, ese chiquito de 8, de 9, se va a jugar al fútbol con los amigos, no nos da ni 5 bolillas cuando vuelve a casa, y nosotros creemos que no nos necesita, y sí nos necesita, y sobre todo necesita el entrenamiento de que cenemos juntos y conversemos de cosas, que hablemos de nuestras preocupaciones, que ellos nos puedan contar sus preocupaciones, para que cuando llegue la adolescencia se retiren un poco, pero no se retiren al 150%. Claro. O sea, no pasemos a cero, pero este modelo de conversación y de intimidad y de estar disponibles para el otro, no puede empezar en la adolescencia, porque ahí nos están echando flip, ride, decimos ahora, no flip. Sí, claro, no hay más flip. Marichu, hay otra cuestión importantísima ahí que me parece que también está muy buena que lo vayamos planteando, que es, más allá del tiempo, la calidad del tiempo, ese contexto del que hablaba hoy Alicia, está cada vez más complicado también comprender desde los adultos ese mundo en el que se mueven los adolescentes, donde incluso aparece la cuestión de la realidad diferente, la percepción de la realidad, digo, me parece a mí, de la que tenemos nosotros. Para muchos jóvenes, niños y adolescentes, lo que ocurre en la pantalla ocurre de verdad, ¿o me equivoco ahí? Sí, o al revés, como el chiquito de la serie de adolescencia, él no tiene muy claro lo que significa haber matado a alguien. A veces, como en los jueguitos, se mueren pero no se mueren nada. Claro. Hay una confusión de lo que es el mundo real. Pero para mí lo grave es que si los adultos podemos estar cerca y contarles nuestra cosmovisión y ayudarlos a distinguir la paja del trigo y saber lo que es verdad y lo que no es verdad, y no necesariamente va a pasar eso. A mí lo que me asusta es cuando le voy a hablar con mi hijo de 14 años sobre el tema, cualquier cosa, género, y me mira y me dice, ay, no, papá, vos sos un antiguo, ahora las cosas son distintas. Sí, tal cual. Y yo llegué tarde. Claro. Porque el chico ya tiene una idea que yo debería haber trabajado desde que tenía 8. Pero no para convencerlo, para que cuando llegue el momento diga, ¿qué dicen mis amigos, qué dicen las pantallas, qué dicen mis padres? Hago mi propio balance. Porque además los chicos, los niños, las niñas nos van viendo también, ¿no? Y nos van juzgando. Entonces, cuando nosotros queremos sentarlos para hablar con ellos, ellos ya nos vieron y también ahí van reclamando, pero ¿y la coherencia de lo que dicen y lo que son y lo que hacen? Y sí, eso es bien complicado y es una parte importante de la crianza. Lo que pasa que sí, hay que revisar nosotros también. Hagamos lo que queremos que ellos hagan. No prediquemos. Si yo quiero que mi hijo adolescente el teléfono a las 10 lo deje cargando en el baño, el primero que tiene que dejar el teléfono cargando en el baño soy yo. Sí. Claro. Totalmente. Marichu, bueno, criar con empatía en la adolescencia es el texto, lo podemos encontrar se puede acceder, no sé, porque capaz Sí, porque es una editorial grande, así que en teoría está en todas las librerías del país. Ajá. Y si no, en Mercado Libre seguro también. Bien. Marichu, bueno, mil gracias por este tiempo y por ayudarnos también un poco a meternos en una temática compleja para simplificarlo ahí. Por eso me costaba escribir el libro, justamente porque es compleja. Muchas gracias, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Marichu Zeitoun, psicóloga, trabaja, tiene toda una línea de orientación también para padres y madres en relación a esta temática. Y es un tema muy difícil de abordar. Sí.
Ella mencionó algunas series que también son como disparadores, ahora está como de moda, se pone una serie de moda y todos estamos hablando de... y esa de adolescentes, o adolescencia creo que se llama la serie, es un disparador para muchas cuestiones, claro. Y bueno, y el texto también, así que... O sea que yo me quedé pensando en 3 o 4 cosas que dijo. Uno es la escucha. En los tiempos que corren hay pocas cosas más difíciles que la escucha, porque eso se cruza con el otro elemento que planteamos, que es el tema del tiempo. Si el otro se toma su tiempo y se demora, a mí se me termina el tiempo. Sí. Un poco en esa lógica estamos jugando, ¿no? Entonces, o escucho parcialmente, o, como decía mi abuela, me entra por una oreja y empezarle por la... No escucho nada, aunque haga como que sí, algo como que. Y peor aún, no quiero escuchar. Uh-huh. Y ahí ya estoy cerrando todas las puertas posibles a la construcción de un espacio común, un espacio de intercambio. Sí, y la palabra empatía está bueno para también pensar eso de ponerse en el lugar de los otros y de las otras. No es fácil, pero es un ejercicio, sobre todo cuando uno está en esa responsabilidad tan impresionante que es acompañar la crianza de otro ser humano. Claro, y ahí la experiencia, es decir, cómo nos criaron nuestros padres, nos sirven más bien de poco, salvo algunas honrosísimas excepciones. Porque, bueno, puedo citar miles de bromas, como por ejemplo que la de Fontana Rosa, que decía que el cansado correctivo que él conocía era la chancleta de la madre, no se refería a la ortopedia. Y esas cosas, claro que hoy no sirven. No, nunca sirvieron, no. Pero hoy menos que antes. No. O no sé, cada uno tiene su experiencia también criando, ¿no? También. Cuando yo digo siempre la chicana que te dicen, ahí está apareciendo y te nombran a tu mamá, como diciendo. Sí. Sos igual a la abuela. Sos igual a la abuela. Y bueno, un montón de otros lugares que parecen que claramente uno aprende en ese proceso y nadie nace sabiendo, ¿no? Pero bueno, ahí el libro se llama Criar con empatía en la adolescencia, como para también aportar un poco a esta discusión.